Dice la Biblia, en aquellos tiempos se bautizaron 5.000, 3.000 y fueron añadidos a la iglesia. Así que fueron añadidos a la iglesia, formaron parte del cuerpo. Esta es la idea de la membresía, que dejamos de ser simples espectadores para pasar a ser parte del cuerpo. Y Alejo nos enseñó el viernes pasado las implicancias de ser parte del cuerpo, o sea, ¿qué implica? Y nos estuvo hablando un poco de nuestro compromiso, ¿no? Así que cuando nosotros queremos ser parte del cuerpo, necesitamos conocer en muchas cosas. Por ejemplo, para ser práctico, decimos, bueno, quiero ser miembro de esta iglesia y necesito saber qué cree la iglesia, qué clase de iglesia es, ¿verdad? ¿Qué se practica en la iglesia? Muchos venimos de otras iglesias, donde la vida de iglesia tal vez sea un poco diferente a lo que por ahí pudo ver acá. Entonces, la idea es que conozcamos bien la iglesia donde nosotros queremos ser miembros. Por eso es este estudio, estas clases, digamos. Y con esto le quiero decir que el curso de membresía, que le llamamos curso de membresía, no es que le da un título de membresía, digamos, al curso en sí. No se trata de que para ser miembro hay que hacer el curso sí o sí, pero es necesario hacerlo. Es necesario porque necesitamos conocer. Y les decía la vez pasada que muchas veces aquellos que por ahí tuvieron otras iglesias, donde simplemente, bueno, quiero ser miembro de la iglesia y tal vez con la palabra ya era suficiente. Pero necesitamos conocer, hermanos, qué es lo que cree la iglesia, cómo se organiza, y conocer bien las doctrinas que cree, que practica. Entonces, este curso se enseña y al mismo tiempo ustedes se sacan las dudas. Y ya estamos llegando al final, ¿eh? Ya queda pocas clases, creo que una más, donde vamos a estar enseñando justamente, y les pido que lean nuestra declaración de fe, lo que nosotros enseñamos. Entonces, ahí si tienen algunas dudas doctrinales de lo que la iglesia cree, vamos a estar aclarando, y eso va a ser el próximo viernes. Después de eso, simplemente van a venir situaciones de aclarar y otras cosas, pero le vamos a estar diciendo. Así que esa es la cuestión. Hasta ahora somos 7 miembros en la iglesia, porque son 7 solicitudes las que yo tengo al menos. Ahí está, 8, 9, 10, 11, bueno, estamos aumentando entonces. Con esto le quiero decir, hermanos, no se olviden de presentar la solicitud si es que desea ser miembro de la iglesia, porque si no, no podemos saber. Tenemos que conocer algunas cosas también de ustedes, así que es necesario. Hermanos, esta noche vamos a estar enseñando otro aspecto que necesitamos conocer y tiene que ver ¿con qué? A ver, ¿alguien leyó la invitación? Tal vez leyó, pero no se acuerda, porque somos humanos y nos olvidamos, ¿verdad? Vamos a estar viendo el gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia. Y esto es importante, hermanos. Nosotros vamos a una iglesia y sabemos que por ahí hay un pastor. Y por ahí escuchamos ancianos, por ahí algunas iglesias, diáconos y cosas así. Usted dice, ¿cómo está organizada la iglesia? Bueno, en principio vamos a ver cuestiones generales y luego vamos a ahondar o vamos a ver aspectos particulares de nuestra iglesia, cómo nos organizamos nosotros. Entonces, entendemos por gobierno de la iglesia a la forma en que la iglesia lidera y se organiza. A la forma que lidera y se organiza.
Las posturas en cuanto al gobierno de la Iglesia varían, como les dije, entre iglesias cristianas. Sin embargo, nosotros compartimos con muchas iglesias de sanas doctrinas aspectos que son comunes y tenemos un objetivo, tener una eclesiología ordenada. Tiene que ver con esto. El gobierno de la Iglesia es como ordena la parte de la vida de la Iglesia también. Ahora, la autoridad espiritual de la Iglesia local. Esto en general, hermano. Indiscutiblemente la autoridad suprema, la máxima autoridad, ¿quién lo tiene? La Iglesia. En principio Dios. Dios Padre tiene esa máxima autoridad. Y es indiscutible. Él es soberano. Pero Él puso en la mano de su Hijo la autoridad sobre la Iglesia. Porque Él dice, recuerden ahí en Mateo 28, Él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Le es dada, el Padre le dio la autoridad. Y en forma específica le dio la autoridad sobre la Iglesia. Él es la cabeza de la Iglesia, dice la palabra de Dios. En varios pasajes, ahí en Efesios 1:20 al 23, Efesios 5:23, pero le voy a leer o le voy a recordar simplemente el más específico, Colosenses 1:16 al 18, dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Es indudable, Cristo es la cabeza de la Iglesia, es la máxima autoridad en la Iglesia local. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta autoridad en la Iglesia? ¿De qué manera? Bueno, por medio del Espíritu Santo, quien enseña, quien dirige a la Iglesia, vemos ahí en Juan 14:26, 15:26 también. Y en definitiva es el Espíritu Santo quien coloca pastores en la Iglesia. Fíjense y vayan a la Biblia, acompáñenme allí en Hechos 20:28. Hechos 20:28. Dice allí, ¿y qué es allí en esta parte? Porque vamos a venir otra vez allí. En 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Quién puso? El Espíritu Santo. Dice allí bien claro. O sea que, ¿cómo se manifiesta la autoridad a través del Espíritu Santo? Dijimos quién coloca inclusive al pastor en la iglesia, por medio de la palabra de Dios también. Mateo 28, del 18 al 20 dice. O sea que la palabra de Dios debe tener un lugar preeminente, lo sabemos, nosotros lo recalcamos siempre. La palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios es fundamental, es definitiva. Entonces, ahí en Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. O sea que la palabra de Dios tiene que morar en forma abundante en nuestra vida. Esto lo conocemos, lo sabemos. Pero es otro medio en que se manifiesta la autoridad en la iglesia. Y por medio de los dones, por medio de los dones de Cristo, especialmente aquellos asociados a la dirección de la iglesia. ¿En dónde vemos eso? Esos dones que Cristo dio a la iglesia asociados a la dirección de la iglesia. En Efesios, ¿verdad? Allí en Efesios 4:11 al 12 hay otros pasajes también. Dones. ¿Cuál puede ser un don que Cristo dio para la dirección de la iglesia? ¿Don de qué?
pastores, maestros, evangelistas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Esto es para dirección de la iglesia, para perfeccionamiento de los santos, dice la palabra de Dios. Entonces, estas son las formas en que se manifiesta la autoridad en la iglesia. Ahora, aunque cada miembro tiene su responsabilidad especial con la vida de la iglesia, tanto el libro de los Hechos como las epístolas nos enseña que Cristo ha provisto a la iglesia de hermanos con madurez espiritual, con conocimiento bíblico, con criterio en quienes se manifiesta el don de pastor para gobernar la iglesia. Y estos deben ser reconocidos por la iglesia como sus líderes. Nosotros habíamos visto esto, habíamos predicado, ¿se acuerdan? 1 Tesalonicenses 5, de 2 al 13, donde hablábamos de que reconozcan a los pastores, que reconozcan a los que lideran, a los que presiden, amonestan en la iglesia. O sea, tanto los pastores, ahora vamos a hablar un poco de la clasificación de términos, pero deben ser reconocidos por la iglesia. Bien. En cuanto a los términos, hermanos, ahora vamos a hablar de los términos en sí, de liderazgo. Hay varios términos que definen al liderazgo de la iglesia. ¿Se acuerdan algunos? ¿Cómo llamamos a los líderes de la iglesia? ¿Pastores puede ser? ¿Sí? ¿Qué otro? Ancianos. Hay otro más. Obispos. Dice en 1 Timoteo 3, si alguno anhela obispado, ¿verdad? Pero también habla de ancianos. Y también habla de pastores. Pero todos estos términos, estos tres términos, en realidad se refieren a un mismo oficio. Son tres términos que en realidad nos describen las funciones de estos líderes, de enseñar, gobernar y pastorear. Vamos a ahondar un poquito en este tema. Aunque en la actualidad cada denominación tiene su preferencia en llamar pastor, obispo, hay denominaciones que lo llaman obispos, otros solamente ancianos, otros solamente pastor. En las iglesias pentecostales creo que solamente existe esta denominación de pastor, como líder de la iglesia. Hay otras iglesias que le llaman obispo, creo que son los episcopales. Algunas iglesias de tinte reformada le llaman obispos también. Ahora, lo llamativo es que, o lo que significa en realidad estos términos, es que son intercambiables. O sea que cualquiera de los tres se refieren a la misma función. Y esto vamos a verlo aquí en Hechos 20:17, donde le dije que pongan el dedito, más o menos en la página. En el 20:17, vamos a ver cómo este término de obispo, pastor o anciano en realidad son intercambiables, o sea que se puede usar cualquiera de estos términos para referirse a una misma función que tiene el liderazgo. Y ahí dice en el 20:17, ¿qué dice? Exactamente. ¿Quién puede leer en voz alta? Sí. Bien. El 28, ¿qué dice?
Cuando Pablo estaba estaba volviendo a Jerusalén en su tercer viaje, él desde Mileto le llama ¿a quién? Ancianos de Éfeso. Y ahí en el 28 le dice, mirad por el rebaño que te ha puesto por pastorear y te han puesto por obispo de estos rebaños. O sea que le llama a los ancianos y después le dice que fueron puestos por obispo y para apacentar el rebaño. ¿Qué significa? Están las tres funciones allí. Pastorear, porque son pastores entonces, para cuidar el rebaño, supervisar el rebaño, son obispos, ha puesto por obispo, dice, y en primer lugar le dice, llamó a los ancianos. O sea que están los tres términos para definir una misma función. Liderar la iglesia, cuidar de la iglesia. ¿Se entiende? Así podemos encontrar muchos pasajes, hermano. La idea, ¿cuál es el punto de esto? Que cualquiera de los tres términos define la misma función como liderazgo. ¿Cuál es la función? O sea, ¿cuál es la idea del anciano en sí? Que es llamado presbítero también, eso en griego. ¿Qué significa anciano? ¿Qué relación hay el anciano con el liderazgo de la iglesia? Bueno, la idea de anciano, ¿qué idea nos da a nosotros? Que es alguien que es sabio, que tiene experiencia, que es sabio, o sea, para dirigir la iglesia. Y cuando hablamos de obispo, que es episcopos, eso significaba una función de supervisar. Supervisar. O sea, lo que hacen los obispos, serían la iglesia, es supervisar la naturaleza auténtica de toda obra espiritual. Entonces eso es lo que hace el líder, supervisa la congregación, todos los aspectos espirituales. Y nosotros tenemos también pastor. ¿Qué es la idea del pastor? No, cuida las ovejas, cuida el rebaño. ¿Y qué más hace el pastor? Alimenta las ovejas. Y ahí tiene que ver con la predicación que Lidia, dijiste, bien. Entonces alimenta las ovejas, porque lo lleva a pastar a los lugares donde hay alimento. Ven como estos tres términos lo que define es una misma función, donde estas funciones son todas las que se requieren para un líder. Cuidar de las ovejas, guiar de las ovejas, supervisar, gobernar en realidad también tiene que ver con supervisar. Entonces están todas estas funciones allí. Ahora, si nosotros hablamos de gobierno de la iglesia, ¿de qué estamos hablando en realidad también? No podemos hablar de gobierno si no entendemos que se trata de autoridad, ¿verdad? Sí, autoridad. Alguien gobierna si tiene autoridad, porque si no, no puede gobernar. O sea que es una autoridad que se le delega. Cuando hablamos de la autoridad, en cuanto al gobierno de la iglesia, es una autoridad dada por Dios, delegada por Dios, o sea, una autoridad legítima de parte de Dios. ¿Se entiende? Es allí donde puede gobernar, guiar, proteger y tomar decisiones, porque es una autoridad delegada por Dios. Ahora, ¿cómo opera este gobierno en la iglesia? Bueno, debemos saber que los ministros deben actuar como administradores, no como dueños. ¿Quién es el dueño de la iglesia? El Señor. Los pastores son administradores, no son dueños. Y fíjese que la Biblia dice que los líderes van a ser llamados para rendir cuenta por su trabajo de pastor. ¿Dónde nos dice eso? En Hebreos, ¿se acuerdan? Hemos visto esto en Hebreos 13:17. Dice, ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Como quienes han de dar cuenta.
¿Y cuál es el ámbito del ejercicio de la autoridad del pastor? Ya el pastor Alejo nos enseñó un poco esto. ¿Cuál es el ámbito de autoridad del gobierno de los líderes? Obviamente el ámbito es la vida interna de la iglesia. La vida interna de la iglesia. Lo que hacen los pastores es dirigirse a la conciencia de los hermanos, de los cristianos, mediante la persuasión, usando como herramienta ¿qué? La palabra de Dios. Esa es la herramienta que usa el pastor. La palabra de Dios, la oración y la restauración pastoral. Consejos. O sea que los ancianos gobiernan con la palabra, no sobre la palabra. Y esto vamos a ir entendiendo un poquito. Con la palabra. Su autoridad es válida solo cuando está conforme a la palabra, a las escrituras. Solo así es válida. Y un creyente está obligado a obedecer solo cuando la orden está basada en las escrituras. Y sonó un poco fuerte, está obligado a obedecer. ¿Qué dice Hebreo? Obedeced a vuestros pastores. Pero ese pastor que da una orden, que tiene autoridad basada en las escrituras. Si un miembro rechaza la autoridad del pastor, hermanos, eso no significa un castigo físico, ni significa una sanción pecuniaria, no significa una multa. ¿Qué significa? Si digamos que un creyente, no quiere obedecer al pastor. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaría? Simplemente la pérdida de la comunión con la iglesia. Es eso. Es alguien rebelde que no quiere obedecer a los pastores. Por supuesto, vendrá en función de la situación, alguna situación de exhortación, o sea, hay procesos, ¿no es cierto? Pero en definitiva, alguien que no quiere obedecer simplemente es una persona que va a perder su comunión con la iglesia. Dijimos que es una autoridad delegada, no es una autoridad como la de Cristo. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay áreas en la vida de los hermanos que solamente Cristo tiene la autoridad de entrar. Hay áreas en la vida de los hermanos que solo Cristo, no los pastores. Los pastores están limitados en algunas áreas. Veamos un ejemplo práctico. También lo decía, ya se enseñó. Un pastor no te puede decir qué tipo de auto tienes que comprar, ¿verdad? Tampoco te puede decir con quién te vas a casar. Y por ahí nos podemos sonreír de esta situación, pero le digo una cosa, esto ha pasado en muchas iglesias, donde se supone que hay profetas que te dicen, alguna cuestión de cómo debes proceder en la vida. Entonces, no te puede decir eso, no te puede decir, inclusive, yo creo que habrá ocurrido en muchas iglesias, cuando salió el tema de la vacuna contra, ¿cómo es el virus? El COVID. Pastor, ¿me tengo que vacunar? El pastor no te puede decir si tienes que vacunarte o no tienes que vacunarte. O sea, tienes como una obligación, porque tiene la autoridad pastoral, decirte, tenés que vacunarte. No. Te puede aconsejar, como cualquiera puede aconsejar. Me acuerdo que en esa época hubieron iglesias que tuvieron esa discrepancia interna, si se quiere, a ver si venir o no venir a la iglesia. ¿Se acuerdan que había restricciones? Sé que algunas iglesias tuvieron problemas en ese sentido, porque igual se reunían, entendían que había que reunirse.
Bueno, yo creo que tampoco allí el pastor tiene autoridad para obligar a venir a la iglesia. En ese caso, es un tema delicado, pero me parece que ahí simplemente es aconsejar como él entiende. Su labor es dar consejo, pero la decisión final y responsabilidad delante del Señor está en quién. ¿En el creyente? En el creyente. Entonces, hermanos, si el pastor dice con quién tienes que casarte o qué facultad tienes que hacer, bueno, está usurpando el lugar que le pertenece a Dios. Está usurpando. Y le estoy diciendo esto, que hay áreas que no le corresponde al liderazgo entrar. Pero en la vida de iglesia, allí gobierna el liderazgo. En la vida de iglesia, la eclesiología, lo que decimos en términos, en esos términos, teológicos, no me salía la palabra. En términos teológicos le decimos eclesiología, que es el estudio de la vida de la iglesia. ¿Entiende hasta ahora, hermanos, alguna pregunta que quiera hacer ahora de este tema? Si no, seguimos. El pastor no puede imponer reglas donde la Biblia guarda silencio. ¿Me entiende? Si la Biblia guarda silencio en algunos aspectos, el pastor no puede poner reglas allí. ¿Qué puede ser un ejemplo? Hay ejemplos que son más evidentes que otros, pero vayamos a un ejemplo extremo si se quiere. Pastor, ¿puede ir a una fiesta que no es de la iglesia? ¿Puede ir a una fiesta? No se puede ir a fiestas. Eso no puede hacer un pastor. Puede aconsejar, sí. Puede aconsejar. Porque la Biblia que me dice, todo me es lícito, pero todo no me conviene. Y no me dejaré dominar por ninguna. O sea que hay un análisis que hacer en ese sentido. El pastor hará un análisis y le dirá, mira, me parece que no te conviene. Pero no puede ordenar, ¿me entiende? No puede hacer una regla. Fiesta no, esto sí, esto no. No puede hacer eso. Por eso está ese marco estrecho de libertad donde nosotros tenemos que tomar la conciencia de determinar y discernir, y eso va a estar siempre en función de nuestra madurez, hermano. Hay veces que somos neófitos y vamos a hacer muchas cosas que nos damos cuenta, aquellos que somos más maduros, que no te conviene. Estamos allí para aconsejar, ¿verdad? Estamos allí para exhortar, aconsejar, guiar a nuestros hermanos, hermanitos que recién están caminando, de acuerdo a principios bíblicos. De acuerdo a principios bíblicos. Ahora, el gobierno de nuestra iglesia. Vamos a hablar específicamente de esta iglesia local. ¿Cómo es el gobierno de esta iglesia? Quiero recordarles que es la primera vez que estamos exponiendo, por ejemplo, estos temas que tienen que ver con lo específico de la iglesia, el orden de la iglesia, el gobierno de la iglesia. Bueno, ustedes saben, ¿cuántos pastores hay en la iglesia? Hay 2 pastores en la iglesia. Bien. Se inició así y sigue hasta ahora así. Ahora, nosotros consideramos que la iglesia debe estar gobernada por un consejo pastoral. Y ya dijimos que es intercambiable, así que podemos decir un consejo de ancianos. Un consejo de ancianos. Que mínimo
Lo aconsejable es que sean 3. O sea que es un gobierno plural. Es un gobierno plural. Es una pluralidad de ancianos. Y esto nosotros lo podemos ver en la Biblia, pero vamos a ver eso más adelante, este modelo que es bíblico, que sea una pluralidad de ancianos. Es bíblico. Todos son llamados ancianos. Cuando se integra esta pluralidad de ancianos, todos son llamados ancianos que integran el consejo pastoral o el consejo de ancianos. Todos los ancianos gobiernan, todos tienen la responsabilidad de la administración y cuidado de la iglesia y todos deben ser capaces de enseñar y predicar. ¿De dónde saco esa idea? De que todos deben ser capaces de enseñar y de predicar. En los requisitos. ¿Dónde están los requisitos para ser obispo, dice la Biblia? Primera de Timoteo 3. Allí nos habla de los requisitos de aquellos que anhelan obispado, que anhelan pastorado. ¿Sí? Todos deben ser capaces de enseñar y pastorear. Aunque algunos de los ancianos se enfocan más en la predicación y en la enseñanza. Todos son ancianos, pero no todos se dedican a enseñar y a predicar. Vamos a ver después un versículo. Sin embargo, hermanos, aunque no todos prediquen, y yo les estoy hablando del modelo que nosotros entendemos para nuestra iglesia. Aunque no todos prediquen, todos tienen la misma autoridad. Es un consejo de ancianos. Según exija la necesidad, también van a integrar temporalmente por esa necesidad, por ejemplo, los diáconos y, por ejemplo, algunos líderes de algún ministerio. Aunque existe igualdad de autoridad entre quienes integran el consejo pastoral, comúnmente, o lo que nosotros creemos, que es necesario reconocer a un pastor principal, que en este caso serán 2 pastores. ¿Por qué? Porque ya está formado de esa manera de sus inicios. Reconocer un pastor principal es la idea. ¿Y por qué? Porque necesita el consejo de ancianos que haya alguien que esté organizando todas las reuniones, que sea como alguien que esté liderando dentro del consejo, aunque todos tienen la misma autoridad. ¿Se entiende? Un pastor principal, un guía de equipos de ancianos, que promueve la unidad del cuidado, la formación de nuevos líderes, sin actuar como un monarca dentro del consejo pastoral. Bien, ¿de dónde saco esta idea de que no todos predican, aunque son ancianos? Todos gobiernan, todos los ancianos gobiernan, pero no todos se dedican a la predicación y a la enseñanza. Fíjense 1 Timoteo 5:17. Primera de Timoteo 5:17. Sí, por favor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos que gobiernen bien. O sea, ¿qué podemos sacar de acá, de este pasaje, de este versículo?
En primer lugar, dice los ancianos. ¿Y eso qué me dice? Hay una pluralidad. ¿Está? Hay varios líderes allí. Los ancianos. Le está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo en este momento estaba liderando ¿qué iglesia? La iglesia de Éfeso. ¿Está? Entonces le está diciendo, Timoteo, los ancianos, una pluralidad de líderes, que gobiernen, ¿qué me está diciendo eso? Que gobiernan, ¿verdad? Los ancianos gobiernan. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Y después qué dice después de eso? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Sean tenidos por doble, tenido por doble honor está en el contexto de ser reconocidos económicamente estos pastores, este doble honor que habla la Biblia. Entonces, dice, pero que sean reconocidos mayormente los que se dedican a enseñar y a predicar. ¿Y qué me está diciendo eso? Que no todos enseñan y que no todos predican. Porque le está pidiendo que reconozcan la labor de aquellos que gobiernan bien, los ancianos, pero especialmente aquellos que se dedican a la enseñanza. Entonces, tenemos en la iglesia una pluralidad de ancianos que constituyen el liderazgo, en los cuales no todos se dedican a enseñar y a predicar, pero todos gobiernan y todos tienen que tener la capacidad de enseñar y predicar. ¿Qué hacen entonces los ancianos que no se encargan de predicar y enseñar? Bueno, gobiernan juntamente con el resto, toman decisiones, están en el cuidado de la iglesia y por supuesto que velan por las sanas doctrinas de la iglesia y eventualmente están encargados de la enseñanza también, porque deberían ser capaces. ¿Se entiende? El gobernar bien tiene que ver con el esfuerzo. Con el esfuerzo. Por eso dice los que gobiernan bien. Un liderazgo ejemplar que produce fruto. Y dice ahí que deben ser reconocidos. Hablamos de eso. La iglesia debe reconocer y valorar ese buen gobierno de estos hermanos, estos líderes, como una labor de alta dignidad, priorizando, hermanos, debemos reconocer el liderazgo que gobierna, priorizando a aquellos que se dedican a enseñar y a predicar. En este modelo los ancianos pastorean, liderando en conjunto con la misma autoridad y bajo la autoridad de las Escrituras. Hermanos, la pluralidad de ancianos es la norma bíblica para la salud de la iglesia. Mientras que la figura del pastor principal funciona para coordinar a este equipo de consejos. Bien, vamos a ver una característica de nuestra iglesia más. Ahora vimos el gobierno que es plural. ¿Cómo está organizado este tema del liderazgo? Característica de nuestra iglesia. Primero, que es autónoma. ¿Qué significa eso? Que sea autónoma. Estamos hablando del gobierno de la iglesia. Que se autogobierna, ¿verdad? Que no depende de gobiernos externos, digamos, de iglesias externas, porque las hay. Las hay. La congregación local, guiada por sus pastores ancianos, decide su propio rumbo con la autoridad de la Biblia. Es básicamente la independencia administrativa y de gobierno. Aunque podemos mantener una estructura jerárquica interna, nosotros no dependemos de estructuras externas, como puede ser quienes, por ejemplo, mantienen así una estructura externa o jerárquica, algunos piramidal.
El catolicismo, por ejemplo, tiene una estructura piramidal. Hay el Papa y después hacia abajo. Las iglesias, no sé cómo se llama, capillas, no son autónomas. Pero nuestra iglesia es autónoma. Pero dentro de las iglesias que nosotros consideramos de sana doctrina, las que tienen por ejemplo, el presbiterio, ¿escuchaba una vez? El presbiterio, que es, digamos que es una organización de todos los pastores de iglesias locales, se organizan y ellos forman el presbiterio, que es regional. Y después del presbiterio regional está el sínodo nacional o asamblea nacional, que está más arriba, pero que tiene que ver con un conjunto de pastores que se cuidan. Por ejemplo, ellos designan los pastores en la esfera más arriba. En nuestro caso es autónoma, nosotros nos autogobernamos en ese sentido. Pudiendo estar conectados, tenemos relaciones con otras iglesias en forma estrecha, por comunión cristiana, ¿no es cierto? Y cooperación voluntaria con otras asociaciones. Significa que nos autosostenemos financieramente. Hay iglesias que en la iglesia juntan el diezmo y ese diezmo pasan hacia arriba y después llega hasta el final y así arriba recogen el diezmo de todo hacia abajo. En nuestro caso nosotros financieramente nos autosostenemos, digamos. No recibimos de arriba ni damos para arriba. Somos financieramente independientes. También tenemos la facultad de plantar nuevas iglesias en función como decide la iglesia local. Otra característica, nuestra iglesia no es democrática. ¿Qué significa? Que al estar compuesta la iglesia por creyentes de distintos niveles de comprensión y de madurez, obviamente nuestra iglesia, las decisiones no están en función de la mayoría. ¿Se entiende? No es que en la iglesia levantamos la mano entre todos para tomar decisiones. Las decisiones, ya dijimos que es parte de las facultades del liderazgo de la iglesia. Entonces no es democrático. Bien, y un tema que es controversial en muchas iglesias, el liderazgo, el gobierno de la iglesia es masculino. ¿Lo sabían? O sea que nosotros entendemos que el pastorado jamás puede ser femenino. No existe pastoras dentro de las iglesias en general sanas doctrinas. Y en nuestra iglesia nosotros consideramos que una mujer no puede ser pastora. Les dejo las preguntas que ustedes quieran hacer al respecto, si alguno tiene duda. Pero es un tema controversial en el sentido que genera debates con iglesias que sí aceptan pastoras. Y ustedes saben que hay pastoras, ¿verdad? Hay iglesias donde hay pastoras. A ver, ¿qué dice 1 Timoteo 2, 11 al 12? La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto está claro en cuanto no permite que la mujer ejerza dominio, autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio no significa que tiene que estar muda en la iglesia, ¿no? Este está hablando en el ámbito del culto, ¿verdad? En la organización. Simplemente estar en silencio es como decir, bueno, en sumisión a la autoridad que es del varón, o sea, aprender, escuchar.
Y así hay otros pasajes, como en Corintios 14, 33 al 38, pero no los vamos a leer. Pero la Biblia da a entender que hay un orden, que Dios estableció un diseño, que es una cuestión de diseño de parte de Dios y de orden, que tiene que ver con los roles. Dios estableció así los roles. Porque si nosotros hablamos de la Trinidad, por ejemplo, entendemos que Cristo se sometió a la voluntad del Padre, ¿verdad? Él se sometió a la voluntad del Padre. Pero Cristo no deja de ser Dios como el Padre. No es menos Dios, digamos, por eso, por someterse al Padre. Es el rol. Dios envió a su Hijo y Él murió por nuestros pecados. Él se sometió a esa voluntad. Entonces es una cuestión de roles que Dios estableció. Y obviamente ahí creo que en Corintios explica, porque la mujer fue formada de Adán, y bueno, esto es una cuestión teológica que no es cultural, o sea, porque muchos defienden que la mujer puede predicar, puede ser pastora, porque cuando habla allí de este pasaje que le leí, simplemente estaba evidenciando una cuestión cultural de la época de los efesios, bueno. Pero no, lo que hace Pablo es dirigirse en teología a la creación misma, cuando habla de Adán. Así que hay mucho para hablar de esto. Seguramente en algún momento, si surge la necesidad, estaremos viendo con mayor detalle. Pero el punto es esto: la autoridad de la iglesia es masculina. Es masculina. Bien. Le voy a leer algunos versículos simplemente para afirmar el tema de la pluralidad que vimos hoy. En Hechos 14, 23, no va a ir tan rápido, yo voy a leer rápido, digo esto no va a ir tan rápido. Dice Hechos 14, 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Hechos 20, 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Así hay muchos versículos que nos dan a entender muy claramente que el diseño de Dios en cuanto al liderazgo tiene que ver con una pluralidad. Ahora, ¿por qué es beneficioso la pluralidad de ancianos en el liderazgo? Protege a la iglesia de errores doctrinales, hermanos, porque cuando hay una sola persona, ¿sabe el peligro que significa en las iglesias donde hay un solo pastor y encima no es autónoma? Si un día se levanta el pastor con un raye que se le ocurrió algo y él impone, porque es la única autoridad. ¿Se entiende? Es el pastor. ¿Qué van a hacer? Las ovejas siguen al pastor. Lo que él diga lo van a seguir. Entonces, y eso ha sucedido, por eso existen muchas falsas doctrinas por allí, iglesias que se desvían porque tienen un pastor que decidió, consideró algo y bueno, pero cuando hay una pluralidad, entonces se defiende la doctrina, porque si a alguien se le ocurre algo raro, eso no es, me parece que no es bíblico esto. Esto no es así. Aparte distribuye la carga del trabajo. Cuando la iglesia va creciendo, la carga es mayor, distribuye la carga con la misma autoridad. Proporciona rendición de cuentas. Hermanos, necesitamos rendir cuentas de nuestra vida espiritual. Lo hacemos con los pastores. Tenemos que ser humildes, sinceros. Todos flaqueamos, todos tenemos pecados en nuestras vidas, en la que necesitamos apoyarnos, orar, o sea, rendir cuentas, hermanos. Un pastor en una iglesia que es solamente uno, ¿a quién le rinde cuenta? A nadie. No rinde cuenta a nadie, no tiene a nadie que rendirle cuenta. Todos están por debajo del pastor. Él tiene la máxima autoridad en la iglesia.
en la iglesia local. Y la Biblia nos habla de eso. En Proverbios 11:14, ¿qué dice ahí? En la multitud de consejeros está la sabiduría. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Y es un hecho significativo, hermanos, que nuestro Señor no designó a un único hombre para guiar a la iglesia. ¿A cuántos eligió? A 12. No a uno, a 12. El fundamento de la doctrina, ¿quién nos dieron? Los apóstoles. Los apóstoles. Tenemos que ser edificados, dice la Biblia, sobre el fundamento de los apóstoles. No uno solo. En un consejo de ancianos, cada anciano está bajo la autoridad espiritual de los demás miembros del consejo y sumiso a la dirección pastoral. Bien. No sé si dije, pero hay dos funciones principales y permanentes en la iglesia bíblicas. ¿Cuáles son las dos funciones principales y permanentes? O sea, que tiene que haber en la iglesia. Un ministerio puede haber o no haber, está en función de muchas cuestiones, ¿no? Del tamaño de la iglesia, de la necesidad, pero estas dos funciones en la iglesia debe haber. ¿Cuáles son? El pastor y diácono. ¿Y por qué digo que son funciones específicas, principales, permanentes? Porque la Biblia es muy clara con respecto a eso. Ahí en Timoteo, 1 Timoteo, los requisitos para ser pastor y para ser diácono están allí muy claramente. Y aunque el diácono no tiene la función de enseñar y de predicar como lo tiene un pastor, tiene casi los mismos requisitos para un pastor. Su función, mientras que los ancianos se enfocan en el gobierno espiritual y la enseñanza de la palabra, la oración, los diáconos, hermanos, ¿cuál es la función? Se encargan de los asuntos prácticos y materiales de la iglesia. De los asuntos prácticos. ¿Usted recuerda cuando se formaron los primeros diáconos, se eligieron los primeros diáconos? ¿Sí? Allí en Hechos 6 creo que dice, porque había un problema, se generó un problema. Entonces estos 7 hombres, los primeros diáconos, ¿qué vinieron a hacer? A servir para que tratar de resolver esa situación. ¿Para qué? Para que los apóstoles se encarguen de seguir predicando. Entonces la actividad del diácono es una ayuda importante para el pastor. ¿Por qué? Porque hace que los problemas materiales o las quejas, porque recuerden ustedes que no solamente era la necesidad que tenía con respecto a la comida, que eran desatendidas algunas mujeres griegas, sino que empezó a haber, ¿qué cosa? Quejas. ¿Recuerdan? Y hubo quejas, dice la Biblia, de que las mujeres griegas eran desatendidas. Entonces, lo que evita la función del diácono en la iglesia justamente es que no haya eso, porque su trabajo, al ver las cuestiones materiales, las necesidades en la iglesia, es una cuestión muy simple, hermano. Está ahí el pastor en la oficina, preparando el último punto del sermón. Pastor, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Vio dónde está el control? No encuentro el control del aire, pastor, ¿no vio usted? Ahí viene el diácono. Pregúntale al diácono. Él es el que se encarga de los asuntos de la iglesia. Pastor, ¿usted no se dio cuenta que fulana de tal o fulano de tal tiene una necesidad, no tiene plata para un remedio y no tiene? Está ahí casi desmayado. Vean el diácono. Entonces, el diácono lo que hace es resolver las cuestiones de necesidades de la iglesia, resolver las cuestiones materiales de la iglesia y el orden en la iglesia que se dan así en las reuniones, como por ejemplo la atención en la entrada y todas esas cuestiones. Porque eso permite a que los pastores puedan dedicarse a la predicación.
a concentrarse en la predicación y en la enseñanza. Bien, hermanos. Tengo otros puntos más, pero a ver, el gobierno de la iglesia es representativo, en este sentido, es la congregación la que en principio elige la autoridad, o sea, el liderazgo. Y una vez que los elige, se somete a la elección del liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo es lo que le representa. El liderazgo representa a la iglesia. Una vez elegido, se somete a las decisiones del liderazgo, porque ellos los representan. En la práctica, la iglesia vota una vez para elegir representantes y luego se sujeta a las decisiones, a su mandato. Si alguien quiere enseñar alguna idea nueva en la iglesia, un hermano que por ahí está enseñando alguna idea nueva, la iglesia no vota a ver si esa idea está buena o no está buena. Decide el liderazgo. El liderazgo es la que vela. Al gobernar vela por toda esa cuestión. En esta iglesia hay un límite en esa representación, como puede ser, uno, la elección de los líderes, y otra que tiene que ver con, por ejemplo, la compra de un terreno o la venta de la iglesia para comprar otra. Esas cuestiones no deciden el liderazgo solamente. Es allí donde la iglesia interviene también en la decisión. En una asamblea. Son decisiones importantes para la iglesia. Y hermanos, cuando yo estaba estudiando esto me di cuenta qué importante que es la membresía. Yo decía, bueno, nos reunimos en la iglesia, en una asamblea para tomar una decisión de elección, o sea, digamos así, en cuanto en este momento es la primera vez que ocurre esto, le decía, pero cuando de aquí en adelante va a haber que elegir a algún anciano para integrar el consejo de ancianos, primero pasa por por la supervisión pastoral. Le dice, bueno, preguntar si ese hermano anhela ser, porque lo primero que tiene que hacer es anhelar ser pastor. Si anhela, si vemos que en el tiempo ha reunido algunas condiciones, bueno, presentamos a la iglesia. El hermano, ¿qué dicen ustedes? Ustedes votan porque el hermano, bueno, lo han visto trabajar, lo han visto desenvolverse en la iglesia por un tiempo, y bueno, dice, bueno, creemos que tiene la condición que reúne los requisitos de Timoteo 3 en cuanto al carácter moral, y dicen, bueno, sí, es allí donde torna importante la iglesia, la congregación en la toma de decisiones. Yo decía, qué importante que, hermanos, nosotros cuando somos miembros tenemos esa facultad. No puede estar tomando decisiones en una asamblea alguien que no es miembro, que viene de vez en cuando, que no ha entendido, no ha querido ser miembro porque todavía le falta comprender, y está bien en ese caso. Entonces, aquellos que han comprendido lo que implica ser miembro, todas sus responsabilidades, los beneficios que tiene, sus obligaciones, entonces nos reunimos en asamblea como iglesia. La Biblia dice constantemente esto: cuando os reunís como iglesia es la membresía, es el cuerpo que se reúne, ya sea para tomar decisiones, para el culto, lo que sea. Qué importante es, hermano, ser miembro de la iglesia. Puede haber conflictos graves en el liderazgo, puede haber, hermano, conflictos graves, que la iglesia dice, bueno, acá me parece que el liderazgo está fallando, me parece que esto ya es pecado o lo que sea. Bueno, la iglesia en ese sentido tiene la posibilidad de considerarlo o no en el pastorado, o retirar. ¿Por qué?
esta cuestión, hermanos, no, la verdad que no he visto cómo hacen otras iglesias, pero la iglesia si ve que el liderazgo se está portando de manera que cree que no es bíblica, bueno, tiene la posibilidad de, a través de hermanos maduros, de decir, bueno, vamos a ver, a considerar esta situación. Tiene la posibilidad de ver a otras congregaciones hermanas para tomar consejo y ver cómo resolver esa cuestión. La única autoridad máxima es la palabra de Dios, hermanos. Y nosotros, o sea, el liderazgo de la iglesia tiene que liderar, gobernar por debajo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la guía. Entonces siempre tenemos que ser bereanos en el momento de escuchar la palabra, en el momento de ser dirigido, liderado, ser bereano. Está conforme a las escrituras como hacían los de Berea. A eso me refiero, bereanos. Cuando Pablo les predicó, ellos escudriñaron las escrituras para ver si esto era conforme a él. Así debemos ser, hermano. Voy a orar, terminamos. Es un viernes, sé que es un viernes de cansancio para muchos, así que después vendrán las preguntas si quieren hacerlo. Señor, te damos gracias